Bienvenidos a uno de los rincones más evocadores del patrimonio gallego. En la ladera de la colina de Montealegre, vigilando la ciudad de Ourense, se alza el antiguo convento de San Francisco. Para entender por qué San Francisco es como es, debemos mirar al Ourense del siglo XIV. En aquella época, la ciudad era un polvorín de tensiones entre el poder episcopal, los obispos, y el gobierno civil, el concejo. Los franciscanos, que solían establecerse en los extramuros de las ciudades para estar cerca del pueblo llano, se vieron atrapados en medio. En 1348, un enfrentamiento especialmente violento terminó con el incendio del convento original. Lo que hoy admiramos es, en realidad, el fruto de una reconstrucción que comenzó tras ese desastre. Esta segunda vida del claustro coincide con el auge del gótico, un estilo que abandonaba la robustez del románico para buscar la luz y la altura, simbolizando una nueva espiritualidad más abierta y urbana. No podemos olvidar que el claustro se levanta en el siglo de la peste negra. Esta crisis demográfica y espiritual marcó profundamente el arte que vemos en los capiteles. La obsesión por la muerte, pero también por la redención y la protección divina, explica la mezcla de figuras monstruosas, el pecado, y escenas de la vida de San Francisco, la virtud. El claustro no era solo un pasillo, era un libro abierto para que los monjes recordaran el camino de la salvación en tiempos de gran incertidumbre. Un dato histórico fascinante que a menudo se pasa por alto es que este claustro no siempre estuvo donde lo vemos hoy. Originalmente, el convento se ubicaba en la actual zona del Parque de San Lázaro, en la parte baja de la ciudad. Tras la desamortización de 1835, el convento fue convertido en cuartel de infantería. El deterioro fue tal que, a principios del siglo XX, se temió por su desaparición. En una gesta de conservación épica para la época, se decidió trasladar el claustro y la iglesia a la falda del Monte Medo, donde está hoy. Entre 1928 y 1929, los arcos y columnas fueron numerados, desmontados y reconstruidos con mimo en su ubicación actual. Por eso, aunque las piedras son medievales, el conjunto que pisamos es un ejemplo de cómo el siglo XX rescató el pasado de la ruina. Aunque hoy vemos un complejo que respira paz, su historia es la de una resistencia tenaz. El edificio que hoy contemplamos no es el original del siglo XIII, pues aquel fue destruido en un episodio de violencia feudal. Sin embargo, de sus cenizas surgió, en el siglo XIV, la joya que hoy nos ocupa, su claustro gótico. Un espacio donde la piedra parece cobrar vida y donde el tiempo, sencillamente, se detuvo. La orden franciscana llegó a Ourense con un mensaje de humildad, pero su arquitectura acabó reflejando la importancia de la ciudad en la Baja Edad Media. Tras el incendio provocado por las disputas entre el obispo y el concejo en 1348, se inició la reconstrucción. Lo que hace especial a este claustro es su estilo gótico tardío, con una fuerte influencia de la tradición local. A diferencia de los claustros catedralicios, más monumentales y fríos, este espacio tiene una escala humana, casi íntima. Durante siglos, fue el centro de la vida monacal, un lugar para la meditación y el estudio, hasta que la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX cambió su destino para siempre, convirtiéndolo en cuartel militar. Afortunadamente, su valor artístico fue tan evidente que se salvó del desmantelamiento. Entremos ahora en el análisis de su estructura. El claustro presenta una planta rectangular irregular, formada por 63 arcos apuntados. Si dirigimos la mirada a las columnas, observaremos que son dobles, estilizadas, buscando esa verticalidad propia del gótico. Pero el verdadero tesoro reside en los capiteles. Aquí, el anonimato de los canteros gallegos nos dejó una enciclopedia visual fascinante. La naturaleza, veremos una exuberante decoración vegetal con hojas de acanto, vides y robles que parecen brotar de la piedra. Lo fantástico, no faltan los seres mitológicos. Sirenas, arpías y grifos que nos hablan de los miedos y la simbología medieval. Lo cotidiano y lo sagrado, escenas de caza, músicos y figuras humanas que conviven con pasajes bíblicos. Es especialmente notable la presencia de la heráldica. Los escudos de las familias nobles de Ourense, que financiaron la obra, decoran los muros, recordándonos que este lugar era también un espacio de poder y prestigio social. No podemos hablar de San Francisco sin mencionar su función como panteón. En los muros del claustro se conservan diversos arcosolios y sepulcros. En la Edad Media, ser enterrado en un convento franciscano era un privilegio buscado por la aristocracia ourensana. Estas tumbas, con sus figuras yacentes, nos permiten estudiar la vestimenta y las armaduras de los siglos XIV y XV.
La piedra labrada no solo guarda restos mortales, sino que preserva la identidad de quienes forjaron la historia de la Galicia medieval. La delicadeza de los pliegues en las túnicas y la serenidad de los rostros esculpidos demuestran que Ourense contaba con talleres de cantería de primer nivel. Hoy, el claustro de San Francisco no es solo un monumento histórico-artístico, es un pulmón de silencio en medio del bullicio urbano. Su traslado piedra a piedra a su ubicación actual y su restauración han permitido que sigamos disfrutando de esta sinfonía en piedra. Al visitarlo, no solo vemos arquitectura, escuchamos los ecos de los frailes, el sonido de los cinceles de los maestros canteros y el susurro de una historia que se niega a ser olvidada. Gracias por acompañarnos en este viaje por el arte y el tiempo en el corazón de Ourense. Si queréis descubrir este y otros tesoros escondidos de nuestra geografía, os invito a visitar mi perfil de My Maps. Allí encontrarás todos los lugares que hemos publicado.